Hola, hola. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, un ciudadano que en su calidad de vocero de muchos otros ciudadanos, hoy ejerce como representante a la Cámara, en defensa de los intereses del país, procurando hacer patria de manera civilizada a través de mis opiniones y comentarios sobre los temas de interés nacional. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Píldoras del Saber. Hoy hablaremos de un tema que no es menor. El proyecto de ley número 300 de 2024 Cámara, radicado el martes 10 de septiembre de 2024 en la Secretaría General de esta corporación, por medio del cual se pretende estatuir más impuestos a los colombianos. Para ponerlos en contexto, empezaré por decir que el proyecto del Presupuesto General de la Nación, presentado para la vigencia 2025, contiene un presupuesto de ingresos o rentas de 511 billones de pesos y un presupuesto de gastos o ley de apropiaciones de 523 billones de pesos. Esto significa que dicho presupuesto tiene un déficit de 13 billones de pesos. Para suplir este desequilibrio presupuestal, el pasado martes 10 de septiembre, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de reforma tributaria bajo la maquillada denominación de, abro comillas, Ley de Financiamiento, cierro comillas, que en últimas no hace otra cosa que aumentar impuestos para engrosar el recaudo en las arcas del Estado. La reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Petro tiene la aspiración de recaudar 12 billones de pesos adicionales para atender el presupuesto de gastos proyectado para el 2025, generando un amplio debate y controversia en diversos sectores. A través de esta propuesta, el gobierno busca implementar medidas tributarias que, en teoría, estarían orientadas a que los, abro comillas, súper ricos, cierro comillas, asuman una mayor carga tributaria. Sin embargo, al analizar en detalle las implicaciones de este proyecto de reforma, surgen preocupaciones legítimas sobre su impacto en la economía en general y más específicamente en los sectores productivos y la clase trabajadora. Uno de los principales puntos críticos de esta propuesta de reforma es el aumento del impuesto al carbón, que se triplicaría en función de cada tonelada. Este incremento, aunque busca desincentivar el uso de combustibles fósiles y fomentar una transición hacia energías más limpias, tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana de los colombianos. El aumento del impuesto no solo encarecerá productos como la gasolina y el diésel, sino que también afectará de manera significativa la demanda de estos combustibles, los cuales por lo demás ya han mostrado signos de decrecimiento. Las consecuencias de esta medida recaerán con mayor peso sobre los consumidores finales, las pequeñas y medianas empresas que dependen del transporte y aquellos sectores que necesitan combustibles para sus operaciones diarias. El impacto del aumento del impuesto a los hidrocarburos va más allá de lo que muchos podrían imaginar. En un contexto donde el precio de la CPM, por ejemplo, alcanzó precios exponenciales, lo que generó un paro de camioneros a principios de este mes de septiembre en todo el país. Ello hace suponer que cualquier medida que sugiera cualquier incremento adicional en el costo de este recurso generará más descontento social. Las familias verán cómo su capacidad adquisitiva disminuye al enfrentarse a mayores costos de transporte, mientras que las empresas pequeñas y medianas que ya luchan por mantenerse a flote en una economía desafiante con un crecimiento apenas del 0.6% en 2023, experimentarán un aumento en sus costos operativos. Como resultado, los productos y servicios que ofrecen
también subirán de precio, lo que afectará el costo de vida general en el país. Otra medida que ha generado preocupación es la modificación del artículo 107 del Estatuto Tributario según la propuesta. Esta modificación establece que las deducciones solo serán válidas si se ha declarado y pagado la retención en la fuente de manera adecuada. En teoría, esta disposición busca promover la responsabilidad fiscal y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin embargo, en la práctica, introduce una nueva serie de trámites y complicaciones para los contribuyentes. Las empresas, especialmente aquellas que no cuentan con recursos amplios para gestionar su contabilidad de manera eficiente, se verán enfrentadas a mayores riesgos de cometer errores en sus declaraciones. El incumplimiento de estas nuevas reglas, aunque sea por un error involuntario, podría llevar a sanciones severas y, en última instancia, a costos adicionales para las empresas. Este tipo de medidas afectan de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas, que no tienen los recursos para contratar personal dedicado exclusivamente a la gestión fiscal. Mientras que las grandes empresas pueden absorber estos costos adicionales y adaptarse rápidamente a los cambios, las pequeñas empresas se verán más agobiadas por la burocracia y la posibilidad de cometer errores involuntarios. El sistema tributario se vuelve cada vez más complejo y difícil de manejar para aquellos que no tienen acceso al asesoramiento especializado, lo que podría disuadir a muchos de continuar formalizados o incluso los empuje a la informalidad. El incremento del interés presunto al doble de la TTF vigente es otro aspecto problemático del proyecto de reforma. Las empresas que operan con préstamos o que dependen de financiamiento para su crecimiento se verán afectadas por este cambio, ya que se incrementarán los costos financieros de manera significativa. Esta medida, aunque puede estar orientada a regular las relaciones financieras entre empresas y sus socios, pueden terminar limitando la capacidad de las empresas para acceder a créditos o utilizar préstamos como una herramienta viable de crecimiento. En un entorno económico que ya es difícil para muchos empresarios, este tipo de cambios genera incertidumbre y preocupación. A pesar de estas críticas, en aras de la objetividad, debo reconocer que la reforma también introduce incentivos para promover la transición energética. El incentivo de los bonos de transición energética y la exención del IVA para proyectos de energía renovable son pasos importantes en la dirección correcta. Estas medidas tienen el potencial de incentivar el desarrollo de proyectos sostenibles que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles y promuevan la utilización de fuentes de energía más limpias. Sin embargo, el impacto positivo de estos incentivos podría verse disminuido por las cargas fiscales adicionales que el proyecto de reforma impone sobre otros sectores de la economía. En otras palabras, los beneficios que podrían derivarse de estas iniciativas podrían no ser suficientes para contrarrestar los efectos negativos que la reforma tributaria tiene en otros aspectos. Es crucial que, al avanzar con este proyecto de reforma, se tengan en cuenta las particularidades de los diferentes sectores de la economía y que, de ser aprobada, se diseñen mecanismos que aseguren una distribución justa de las cargas tributarias. No parece muy razonable que un gobierno donde han florecido escándalos de corrupción, donde la subejecución ha sido considerable y representativa, y donde el gasto de funcionamiento ha estado disparado versus el gasto de inversión, el Congreso de la República termine premiando al gobierno, aprobándole más ingresos como si se tratara de un gobierno digno de confianza.
Pero lo más grave es que en el hipotético caso de que la reforma tributaria fuese aprobada, dichos ingresos se quedarán exclusivamente en el papel, pues la economía y específicamente los empresarios no resisten más cargas impositivas y lo que resultará a la postre es que se contraerá la economía. Las empresas no tendrán las acostumbradas utilidades y por ende los tributos que le pagan al Estado se disminuirán sustancialmente, con lo cual se producirá el efecto totalmente contrario a aquel que se pretende producir. Esto es, llegarán menos ingresos a las arcas del Estado. El gobierno lo que debería hacer es ajustarse el cinturón, disminuir el gasto público de funcionamiento y dedicarse a administrar con eficiencia, eficacia y efectividad los recursos públicos, evitando por un lado que se despilfarren y esfumen por los caminos de la corrupción y por el otro, ejecutándolos con diligencia y sentido de austeridad y oportunidad. Es necesario encontrar un equilibrio que permita a las empresas crecer y prosperar, sin que se vean agobiadas por impuestos excesivos que las estrangulen y las marchiten. De lo contrario, podríamos estar enfrentándonos a un escenario en el que la inversión disminuye, el empleo se ve afectado y la economía en general sufre un retroceso. En conclusión, y dejando constancia que estos comentarios obedecen a una primera mirada del proyecto que apenas se presentó la semana pasada, es claro que no se puede dar palos de ciego con la economía colombiana. Se trata de una temática que debe asumirse con rigurosa responsabilidad. No estoy seguro que el Congreso de la República apruebe el nivel de gasto pretendido por el Gobierno Nacional en el proyecto de presupuesto general de la Nación propuesto para el 2025, mucho menos de que apruebe la reforma tributaria, que implica más impuestos y una afectación grave y severa para el bolsillo de los colombianos. Claramente, aplaudimos la disminución de impuestos, pero no así el incremento de los mismos a otros sectores. Si bien algunos de los ajustes, como los incentivos para proyectos energéticos y la transición hacia fuentes de energía más limpias, son necesarios y positivos, otros aspectos de la reforma podrían desincentivar la inversión y afectar negativamente a las pequeñas y medianas empresas. Al final del día, al hacer el balance de sumas y restas, termina resultando peor el remedio que la enfermedad. Por ello, hago un llamado a la reflexión profunda por parte del Congreso de la República y del propio gobierno del presidente Petro. Las reformas son esenciales para el desarrollo y la modernización de un país, pero deben ser equilibradas y sostenibles a largo plazo. No podemos permitir que el costo de estas reformas recaiga de manera desproporcionada sobre los sectores que sostienen nuestra economía. El reto es grande, pero si adoptamos un enfoque más equilibrado y equitativo, Colombia podrá avanzar en la dirección correcta hacia un futuro más próspero y sostenible. Gracias. Muchas gracias de nuevo por haberme escuchado y acompañado en esta oportunidad. Los espero el próximo domingo a las 7 p.m., como de costumbre, a través de mis canales de Spotify y YouTube, en un nuevo episodio de mi podcast Píldoras del Saber. Hasta pronto.